El programa. Bueno, hablaremos hoy del juicio de Dios. El juicio de Dios es una modalidad jurídica que tuvo difusión en Europa Occidental en los siglos IX, X y XI, y que después empezó a decaer, tal vez por recomendación de la Iglesia, que nunca vio con buenos ojos estas modalidades jurídicas, y por indicación expresa de los papas Celestino III e Inocencio III, que combatieron esto, y ya en el siglo XIV casi había desaparecido. Vamos a explicar de qué se trata. Se distinguían tres modalidades: el juramento, el duelo y las ordalías. El juramento se verificaba del siguiente modo: había un conflicto jurídico y entonces se juraba. La costumbre más habitual consistía en jurar sobre una tumba, o sobre reliquias, sobre un altar, o sobre el Evangelio abierto en Teiji. Y tal juramento valía como prueba. Por ejemplo, usted decía: mire, Dorio me debe 200 pesos. De verdad. Entonces, Juro que no. Claro, el tipo decía, Dorio iba y juraba sobre una tumba que no. Y eso valía como prueba. Si no quería jurar sobre una tumba, pues podía hacerlo sobre reliquias, sobre el Evangelio, en fin. Ahora, ¿qué sucedía cuando, por ejemplo, yo también juraba? Yo juraba que sí, sobre otras, o quizás hasta sobre la misma tumba. Bueno, entonces, evidentemente había un conflicto de juramentos. Entonces venía la segunda modalidad, que era el duelo, o combate judicial. En principio nadie se batía, es decir, se agarraban, no a piñas, pero se batían, se peleaban. Dorio y yo nos peleábamos. En combate singular. En combate singular. En principio nadie se batía sino con personas de su misma clase. Los nobles se batían con espada, los plebeyos con bastones. Ahora, las mujeres, los clérigos y los ancianos podían hacerse reemplazar en el combate judicial por un profesional, Una especie de testaferro. Un campeón, como Un se campeón. acostumbraba todavía a decir. o si usted quiere un campeador, que Ahí eso está. quiere decir campeón, se lo regalo. El Cid campeador es el Cid campeón, campeón de la cristiandad, campeador de la cristiandad. De manera que podemos decir que hoy Independiente se ha Campeón. consagrado campeador. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? A ver esas cuatro manos. Ya la teníamos, loco. Cállese, Dorio. Sí, la verdad. Le doy esos 200 pesos y no hablemos más. Deme los 200 pesos. Tome, y está bien. terminemos Está con bien. esto de Ganó campeones. Independiente, están bien. y de campeadores. Sí. Algún día traeremos una colección de palabrejas cuyo origen es sumamente interesante. Vamos a elegir unas 10 o 12. Una que se me ocurre ahora es la de candidato. 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 Candidato viene de cándido, y cándido no es otra cosa que blanco, como sabe usted, Sí. que habla el idioma. Tenemos, sí. Sucedía en cierta época de la República en Roma, creo, que las personas que se postulaban a un cargo público, pues se vestían de blanco. Y entonces, por esa causa eran llamadas candidatos. Y eran los que se postulaban a un cargo. Qué raro que venga, la palabra candidato venga de blanco, de no otra cosa. Y cándido quiere decir blanco. No, es curioso, y además tenemos otras como la palabra caro, que viene de carne, cuero, y finalmente esgrima y escritura. Algún día hablaremos de estas cosas que tanto nos apasionan en las noches de insomnio. Sí. Todas. Bueno, antes del combate, estamos en el duelo, nos Ahí estamos está. por batir a duelo. Yo ya le pagué Sí. Corobar ahora. Momento. Juro que no me pagó. Antes del duelo, cada contrincante ponía en manos del juez una suma, digamos, suficiente para cubrir gastos, multas, daños y perjuicios,
guita para darle al vencedor, en fin, no sé qué. Y estos depósitos eran llamados prendas. Y había una práctica ritual para establecer el combate judicial que era el desafío. Le corro con mi manchao al alazán de Silvio. El desafío consistía en un guante arrojado a los pies del adversario que éste recogía en señal de aceptación, ¿no es cierto? Se mantuvo después el duelo ya como deformación del combate jurídico hasta prácticamente nuestro siglo. Pero en la Europa de los siglos XV, XVI, XVII fue pero muy frecuente. Y yo recuerdo, y algún día hablaremos de esto también, de una especial aversión que sentía el cardenal Richelieu por los duelos. Y él combatió muchísimo a los duelos y a los duelistas. Porque le parecía que esa era una costumbre bárbara, y lo era, ¿no? Y me acuerdo también de Joseph Conrad, aunque por otras razones. Recomiendo a todos ustedes que lean El duelo. Es una novela breve, e incluso que vean la película, Una magnífica película, Ridley Scott. Sí, que es una de las pocas películas que no desmerecen las expectativas que el libro suele despertar. Cierto. Bueno, este era el duelo, ¿no es cierto? Y vamos a las ordalías. Las ordalías eran de origen sajón y eran pruebas por los elementos, por la naturaleza, para aclarar la inocencia o la culpa del acusado. Y este es el verdadero juicio de Dios. Los otros también lo eran, pero este más que ninguno, porque suponían que teniendo Dios potestad sobre la naturaleza, era también capaz de hacer que los elementos favorecieran o culparan a una persona al entrar en contacto con ella. Había distintas pruebas para ver si un tipo era inocente o era culpable. La prueba del fuego, por ejemplo. A vos te acusaban, digamos, de deberle 200 pesos a uno. O quizá de, me imagino yo, de delitos más graves. Por ejemplo, de haber matado a un tipo y te quería cobrar 200 pesos. Entonces, vos decías que no había sido, etcétera. Tenías que estar 3 días ayunando y oyendo misa. Y después de esos 3 días el acusado debía tomar con la mano un hierro al rojo y llevarlo a un lugar determinado. Por ejemplo, tomabas un hierro al rojo acá y lo llevabas allá arriba al mostrador. Entonces, una vez terminaba la prueba, se ponía la mano del acusado en una bolsa cerrada y sellada que se abría 3 días después. No es que le cortaban la mano. No, le ponía una bolsa de nylon, por ejemplo. Una bolsita a esa altura. No era de nylon, no. No, Bruno Bauer, no era de nylon. Le ataban la bolsa a la mano de modo tal que el tipo no pudiera violarla, la precintaban, la sellaban con los sellos de Hermes, es decir, herméticos. La lacraban y dejaban la mano ahí 3 días. A los 3 días abrían la bolsa y si la mano estaba en muy mal estado, era que el tipo era culpable. Hubo un famoso caso... No veo de qué se ríen. Sí. Usted debe recordar de quién se trataba la historia, yo recuerdo el hecho nada más, de una mujer que siendo acusada de infidelidad fue llevada a tomar con su mano el fuego por un sacerdote, y esta mujer, para no mentir, hizo disfrazar a su amante de sacerdote y juró tomando el fuego ante su esposo: juro que nadie más que tú y este sacerdote que me está tocando han tocado mi cuerpo. Es de una famosa historia que usted por ahí recuerda. Qué bueno, ¿eh? No la conocía, si no lo hubiera recordado inmediatamente. Es una obra. Es una obra. Yo puede de teatro, que no recuerde otras cosas, pero esta sí. Si no es autobiográfico, es una obra de teatro. Sí. Pero es muy bueno, ¿eh? Sí, creo que es una obra literaria, ahora no recuerdo. No. En ese sentido, de la fidelidad femenina, los hebreos tenían una prueba que se llamaba la de las aguas amargas, que a la mujer supuestamente adúltera le hacían beber unas aguas que según parece tenían propiedades jurídicas, por cuanto dictaminaban la inocencia o culpabilidad de una dama, y pues si la mujer sobrevivía, creo que no la mataban. De todos modos, como hemos contado aquí algunas veces, las penas por adulterio, aun cuando no se comprobara debidamente, eran espantosas.
lo mejor que te podía pasar era quedar abandonada a tu suerte sin bienes. Eso era lo mejor. Lo peor era que te matara. Bueno, hay que decir que la barra de hierro se calentaba más o menos según la gravedad del presunto delito. Lo mismo ocurría con la distancia. Se calentaba más o menos... No. Era mayor si el delito era grave y menor si el delito era leve, más leve. Bueno, obviamente si la mano aparecía sana, el tipo era inocente, pero esto rara vez ocurre cuando uno agarra una barra al rojo vivo, por más inocente que sea, alegará. Otras variantes eran poner al acusado un guante calentado al rojo, un guante de hierro, calentaban un guante de hierro, lo metían al tipo ahí, y lo mismo. Si no le pasaba nada, era inocente. Algunos lo hacían caminar también sobre barras al rojo vivo o sobre carbón. Aunque últimamente hay... Trampa eso, sí. ¿Cómo es la trampa ese? Cuente. La trampa es esta. Cuento en aquello que pensé. Cada tanto sale en el diario La Razón, en la segunda página, pues siempre sale ahí. No se iban a hacer una crítica buena ahí, pero bueno. No, pero yo me lo imagino en ese diario. En ese prestigioso diario. Sí. Era verdad. No, que hay, no sé qué, ¿cómo es eso? Hay un ritual. Cada tanto acá lo hacen, caminan los tipos que caminan sobre las brasas y no les pasa nada. Lo cual tienta seguramente a algunos, como a mí. A ver, cada vez que voy a un asado me da ganas de ponerme en pata y caminar sobre las brasas. Cosa que no hago porque en realidad me siento culpable de cualquier delito que ande suelto por ahí. En general uno se ve impresionado porque en esas crónicas suele recomendarse a los que participan del ritual que se calcen apenas terminen de recorrer el caminito de brasas y tengan cuidado con las brasas que están esparcidas alrededor. Según parece se forma una especie de cortina no oxigenada que impide la quemazón de las plantas de los pies al margen de los callos de la gente, y una vez que uno sale queda desprotegido de todo eso. Digamos, hay una separación ficticia. Se genera una especie de pequeña traba gaseosa entre las brasas propiamente dichas y las plantas que están circulando sobre ellas. Pero entonces no es una trampa, sino un fenómeno natural conocido por algunas personas que lo aprovechan. La magia que le dicen trampa. Bueno, todo milagro debe tener una explicación. Me imagino que los cientistas, si es que viniera Dios mismo y les explicara cómo hizo, digamos, para... Así cualquiera, Dios existe, dice. Claro. Para separar las aguas del Mar Rojo, digo, claro. Para citar cualquier cosa. ¡Qué vivo! Dice los tipos. Pero parece que esta es fácil de hacer. Yo tengo la tentación, se hace en algún pueblo de la provincia de Buenos Aires este ritual, en algún lugar todavía. Sí. Así que, ¿el año que viene? El año que viene yo creí que los tipos tenían... Planta de amianto. No. Usted sabe que hay muchas personas que tienen las plantas de los pies muy curtidas por las callosidades. Castelo, digamos. Por ejemplo, Castelo. Sí. O aquel que yo contaba que caminaba y un día se clavó una tachuela y no se dio cuenta. Hasta que empezó. Hasta que caminaba por el corredor y sacaba chispas. Se dieron cuenta los parientes. Bueno, esas personas supongo yo podrán caminar sobre las brasas, sobre... Lo que quieran. Sí. Bueno, la prueba del agua. Caminando. Ponían en una tina con agua hirviendo un anillo y vos lo tenías que sacar con la mano. Vos eras acusado de algo, ¿no? Sí. Fenómeno. ¿Usted es acusado de algo? Te preguntaban. Sí, decía vos. Muy bien. Espérese un rato. Hacían hervir el agua de la tina y decía, ahora agarre este anillo. Y vos metías la mano y te quemabas. Decía, culpable. Si no te quemabas, eras brujo. Con lo cual lo quemaban. Y así. Y así. Estaba también la prueba del agua fría, que estaba reservada a la plebe. Se le ataba al acusado la mano derecha al pie izquierdo, atención, la mano derecha al pie izquierdo, y la mano izquierda al pie derecho. Quedabas vos ahí cruzado. Con la barrera y te tiraban al agua fría, al río te tiraban. Sí. Fíjate qué curioso. Si salías a flote,
eras culpable. Culpable por... Fantástico. Los legisladores de aquellos tiempos tenían lo suyo, tenían su capricho también. Para eso trabaja el Congreso, decía la Es gente. el reglamento de la AFA. Claro. Si salías a flote eras culpable y si te hundías, te ahogabas. Estaba también la prueba de la cruz, habiendo una disputa bilateral, dos contendores que opinaban distinto acerca de un caso, se colocaban uno junto al otro con los brazos en cruz. Y se condenaba a pagar, digamos, al primero que demostraba no poder sostener esa posición, al primero que bajaba los brazos. Dicen por ahí que la expresión bajar los brazos proviene de ahí. Si ya no sostener la opinión. Bajó los brazos, se quebró. Está bien, porque de hecho la muerte en la crucifixión, en la tortura romana de la crucifixión, venía por asfixia, por esta posición justamente. La gente no se moría por estar ahí, no podía respirar más. Alguna vez deberemos hacer eso, pues una explicación un poco desagradable y más parecida, o digo interesante tal vez para los médicos. ¿Cuál es la de saber por cómo mejor dicho, cómo se producía la muerte por crucifixión? Primeramente, al tipo le costaba respirar. Cada inspiración requería un esfuerzo muscular muy grande, pero sí son unos fenómenos muy complejos y alguna vez quizá dediquemos una charla compleja para saber cómo se producía la horrible muerte por crucifixión. Y bueno, hay otras formas menores del juicio de Dios, pero básicamente era esto. Queda en el idioma un resto de estos juicios. Yo pondría las manos en el fuego seguramente viene de ahí, que me vaya al infierno sí, todas estas cosas que remiten a una inmediata participación divina en un conflicto jurídico. El simple juramento, Alejandro. Claro, son simplemente resabios de aquella modalidad, no del juicio de Dios. Después vinieron los abogados, etcétera. Ya había abogados y estas pruebas tenían lugar en un mundo que ya conocía códigos de justicia muy, pero muy complejos, desde Justiniano para adelante, o de Hammurabi para adelante, aunque el código de Hammurabi no es un código en el sentido moderno de la palabra y el de Justiniano sí. Quiero decir que estamos en el siglo IX, X, XI, el mundo ya ha conocido la complejidad jurídica, los recursos del derecho, los abogados, etcétera, de manera que llama la atención. Pero sucedió eso. Bueno, ¿y a quién dedicar este paseo por los duelos, por las ordalías, por los juramentos? Yo creo, Alejandro, que si bien es cierto que la humanidad, Occidente en particular, ha avanzado supuestamente en este terreno de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo castigar aquello que está mal, cómo sancionar de alguna manera la diferenciación entre el bien y el mal, digo, es menester reconocer que a lo largo de la historia de los hombres que protagonizamos en distintos lugares, por cierto, la historia de Occidente, ha sucedido que los estamentos destinados a practicar esta costumbre, es decir, la de decidir dónde está el bien y dónde está el mal, se han ido corrompiendo. Y esto sometió a los hombres en general a una cierta soledad, la misma soledad que ocurrió en aquel siglo en el que los viejos dioses estaban olvidados y el nuevo todavía no había aparecido. Esa es la sensación, la misma del emperador Adriano, que se tiene en esos momentos de la historia en que uno sabe que existe un código, que existe una forma de diferenciar el bien y el mal, pero uno sabe que esta forma no rige para todos. Pienso sobre todo en la gente que integró la historia de esta patria y pienso especialmente en aquellos que la fundaron, en aquella especie, una raza casi diría, que no reconocía orígenes y diferenciaciones entre lo español, lo indígena, lo que venía de afuera, lo que estaba aquí adentro. Esa especie que de alguna manera uno puede confundir en su denominación habitual, gaucho, con la otra, que dice guacho. Esto es, que no tenía la paternidad de una justicia. Y esa gente en algún momento no solo supo que debía
desconfiar del juez en lugar de hacerse amigo cuando uno no era el que escupía el asado, sino que además, estando de ese lado donde estaba el poder, supo decir que uno no podía dejar que se matase así a un valiente. Para los criollos que han venido soportando a lo largo de toda esta historia, incluso en este momento, y los que vendrán para las iniquidades de la patria, pienso en la forma de resolver esa cuestión, que no era otra que la del duelo criollo, un duelo frente a frente, sin desventajas, y jugándose a otra justicia, la de Dios, que quizás estaba observando. Y después de estas citas de Dorio, en donde se han mezclado Margarita Orsenar con José Hernández, vamos a mezclar también a Lito Vallardo, pobre, porque Nelly Omar canta precisamente Duelo Criollo.